A comenzar nuestro estudio en el libro de Proverbios, como lo hemos estado haciendo. Estamos en el Proverbio capítulo 4, y vamos a continuar a partir del versículo 18 y 19. Tenemos el día de hoy la lección número 21. Si me permite y sin más, quiero entrar ya al tema. Vamos a leer Proverbios 4, versículos 18 y 19. Dice: el camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. En cambio, el camino de los perversos es como las tinieblas, no saben con qué tropiezan. Vamos a orar. Dios Padre, queremos primeramente darte gracias, como cantábamos hace un momento. Gracias, Cristo, gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque tu misma palabra nos enseña que es esa luz en nuestro camino, es eso que nos guía. Muchas gracias por darnos tu palabra y llevarnos cada día a través de esa relación contigo, con tu palabra, del conocimiento de quién eres y qué quieres de nosotros, cómo eres y qué piensas, a vivir una vida más parecida a Cristo. Gracias porque tu misma palabra nos enseña que, Señor, el camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Guíanos en este estudio de tu palabra y permítenos conocerte más a través de ella. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Acompáñame por favor a Proverbios capítulo 3, versículo 6. La palabra de Dios siempre nos está animando, siempre nos está guiando, nos está llevando a tener esa actitud correcta que debemos tener ante la vida. Y en el Proverbio capítulo 3 dice: ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas, y Él te ayudará a vivir rectamente. Una de las verdades más absolutas que puede haber en la vida de un hombre es que cuando el hombre tiene conciencia de sí mismo y de todo lo que hace, piensa y dice, es que Dios es lo más importante en nuestra vida. Dios es lo más importante, su palabra es lo más importante. Y debemos tener en cuenta que a Dios no es solamente que nosotros lo encasillemos, si me permite esa expresión, en una agenda de todos los domingos o de un día entre semana, sino que a Dios debemos hacerlo parte de nuestra vida en todo lo que hagamos. Porque nuestra dependencia de Dios no solamente es por el aliento y el latir de nuestro corazón, sino también por la sabiduría que nos da. Porque siempre que dependamos de Él, nos proveerá esa sabiduría. Porque esa sabiduría que viene de Él no es algo con lo que nosotros nacemos, ni que nos vamos a llevar cuando nos muramos. Debemos nosotros tomar en cuenta a Dios en todo lo que hagamos, para andar por Él, camino que Él nos dicta. Ese camino, sin Él, no lo conocemos. Y aun cuando lo conociéramos, no tendríamos la capacidad, el poder de andar en ese camino si Él no nos da esa capacidad o ese poder para hacerlo. Así que necesitamos de Dios para que no solamente nos muestre el camino, sino que también nos ayude a caminar en ese camino, dándonos fuerzas, protegiéndonos. Y necesitamos reconocerlo en todo lo que hagamos. Lo necesitamos, en pocas palabras, a Dios en todo y para todo. Para vivir en este mundo necesitamos de Él. Y debemos entender que entre más nos enfoquemos, entre más nos metamos con Dios, más concentración necesitamos para andar por ese camino. Permítame enseñarle la siguiente imagen. Tú y yo andamos en un camino que nuestra meta es llegar a Cristo. Amén. Y en ese camino en el que vamos, a los lados
es como en esta imagen que vemos. Una carrera de ciclistas que van con una sola concentración, llegar en primer lugar a esta meta, pero a los lados de estos ciclistas, y yo sé que a lo mejor usted ha visto en algún momento alguna carrera o alguna imagen, hay muchos distractores. Al lado de la carrera hay gente que una de dos, le está gritando, animando, o le está tratando de distraer. Si usted pone atención a la imagen, los ciclistas van concentrados hacia la meta, y aunque alrededor de ellos, a un lado, hay mucho bullicio, no se detienen a ver quién es. En primer lugar, porque es una carrera. En segundo lugar, si se distraen, pueden causar una desgracia. Hay muchos distractores en el camino, pero debemos fijar la mirada en lo que tenemos por delante. De hecho, el Proverbio 4, que es el que estamos estudiando, solamente que unos versículos más adelante, 25, dice: mira siempre hacia adelante, fija tu mirada en lo que está frente a ti. Si estás mirando al lugar equivocado, llegarás al lugar equivocado. Imagínate que la palabra de Dios está frente a ti y te dice: mírame, ven a mí. Pero no siempre quieres obedecer a Dios. No siempre quieres obedecer a Dios, porque lo que Él dice a veces va en contra de lo que tú piensas o lo que tú dices. Y encima de eso están todas las voces que te están haciendo promesas, que te están tratando de distraer. Pero si no estás de acuerdo con lo que Dios dice, entonces vendrá ruina a tu vida. Y los distractores de tu vida van a hacer que te desvíes. Si no fijamos la mirada en lo que tenemos por delante. ¿Alguna vez has visto? Bueno, déjame leerte el siguiente versículo. El siguiente versículo 26 dice: fija bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. ¿Alguna vez has visto esos caballos que jalan carretas que tienen, yo no sabía cómo se llamaban, tienen persianas? Se llaman persianas para los ojos. Son para evitar que el caballo se distraiga. Es para evitar que el caballo se distraiga y solamente se enfoque en lo que está por delante. Versículo 27: no te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad. Nuestro camino como cristianos es Cristo. Nuestro andar es en su palabra. Hay muchos distractores que quieren distraerte, quieren desviarte, quieren hacer que te detengas. Y la palabra nos dice: tienes que seguir, fijar tu meta, no te distraigas, no te desvíes a ningún lado. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿cómo dice? Malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Comienza diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis. Eso quiere decir cómo vives. Debemos entender que vivimos detrás de líneas enemigas y que debemos poner atención extra dónde andamos, cómo vivimos, para no caer en peligro eminente en esta vida. Por eso dice que andes como sabio, no como necio. Ahora, ¿cómo caminan los hombres sabios? Aprovechando bien el tiempo. Porque los que ya somos un poco más viernes que jueves, sabemos que el tiempo se va como agua. Y que no hay nada en este mundo que nos permita regresar el tiempo. Y ahora que estamos en cierta edad, estoy seguro que muchos de nosotros hemos coincidido y hemos dicho en algún momento: ¿cómo me hubiese gustado saber lo que hoy sé cuando tenía tal edad? No puedo regresar el tiempo, no se puede, pero ¿cómo me hubiese gustado que cuando yo tenía tal edad hubiese tenido tal experiencia?
Por eso el llamado el día de hoy de la palabra es: fíjate cómo andas, cómo caminas, no pierdas el tiempo. No seas ocioso. ¿Saben lo que es ser ocioso, no? Perder el tiempo en cosas que no tienen mucho sentido. Debemos conocer la voluntad de Dios, o podemos considerarnos necios. ¿Cuál eres? No lo sé, eso lo contestas tú. La gran comisión de Dios dice: enséñales todo lo que les he ordenado. Eso quiere decir que nosotros debemos conocer los mandamientos de Dios, conocer los preceptos de la sabiduría de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. ¿La conoces? ¿Conoces cuáles son los preceptos, los mandamientos, la voluntad revelada? Porque si no los conocemos, los mandamientos, los preceptos de la sabiduría, la voluntad de Dios revelada en su palabra, si la respuesta en realidad no los conozco muy bien, entonces somos precandidatos para decir que somos necios. Y la única forma de detener eso es estar familiarizado con la Escritura. Se lo voy a decir de otra forma. Si tú dices ser cristiano y no conoces lo que dice la Escritura acerca de la salvación, acerca de los mandamientos, acerca de la voluntad de Dios, acerca de lo que Dios dice que sí y lo que Dios dice que no, si no lo conoces, entonces tienes que empezar a conocerlo. Tienes que empezar a familiarizarte. Porque hasta que no lo hagas, no vas a poder conocer y saber realmente quién es Dios y qué quiere. Porque no se trata de decir soy cristiano porque voy a una iglesia. Porque no se trata de decir soy cristiano porque mi familia es cristiana, o porque me gustan las canciones, o porque yo leo la Biblia. Pues sí, a lo mejor lees la Biblia, pero no le entiendes, no lo pones por obra. Proverbios 10:17: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra, o sea, se equivoca. Camino a la vida es guardar la instrucción. No podrás permanecer en este camino si no eres enseñable primeramente. ¿Conoces a alguien que no le gusta que le digan las cosas? Yo lo veía muchas veces en el espejo. Necio. Decía mi mamá, terco. ¿Verdad? Te decían una cosa y hacías lo contrario. Trabajo con niños de 10, 11 años en 5º grado, y a veces le digo a la compañera que trabaja conmigo en el área de español, cuando les damos una instrucción, hacen exactamente lo contrario. Les decimos, no corran. ¿Y qué creen que hacen? Luego de broma le digo, vamos a decirles lo contrario, vamos a decirles, corran, 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 para que no corran, ¿no? O sea, a veces así somos. El consejo aquí es: no deseches la instrucción, la enseñanza, por supuesto, primeramente de la Escritura, de Dios. En segundo lugar, de alguien que tiene más madurez que tú. Cuando alguien venga que sea más maduro que tú y te instruya en algo, no deseches esa reprensión. Si ignoramos la instrucción, si ignoramos eso, vamos a terminar mal. No seamos como aquel que cuando se subía a su coche y lo prendía, se prendía el testigo del tablero y decía, hay que revisar los frenos, hay que revisar. Ay, qué mal me cae eso. Y un día toma un chicle y lo pega y dice, ya no te voy a volver a ver nunca. Pues ¿qué le pasó? Pues se fue a estrellar, ¿no? El Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sí saben lo que son los escarnecedores, ¿verdad? Los que se sientan a hablar de otros. ¿Ha visto usted a Pati Chapoy en Ventaneando? Esos son los escarnecedores. Dice, no, nosotros no somos como ellos. No, nada más que usted, la diferencia entre ella y los que son es que no salen en tele, ¿no?
Porque muchos de nosotros nos hemos sentado a escarnecer a otros. Así que hay que tomar en cuenta cosas que dice la Escritura. La semana pasada les decía yo que cuando estemos frente al pecado, a la tentación, no nos hagamos los valientes, no nos digamos, ahora le vamos a ver de cómo nos toca y nos ponemos los guantes. No, huye. No pelees con el pecado, evita ciertas cosas, evita esos caminos que son contrarios a los de Dios. Algo que nos debe consolar es que dice la Escritura ahí en el mismo Salmo 1, verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. El Señor sabe por dónde andas, el Señor sabe y conoce qué estás haciendo, mas la senda de los malos perecerá. El Señor sabe por dónde andas y el Señor te está diciendo y el Señor te va a cuidar y el Señor te va no es por ahí, nos advierte y nos aconseja y nos dice y nos reprende y ahí está como ese Padre amoroso que Él es. No seamos necios, no seamos insensatos. El Salmo 139, versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos, ¿te qué? Te son conocidos. Él sabe. Conoce el camino de los malos también, claro. ¿Y qué significa entonces? Que el que Él sepa mis caminos me da a entender que si los caminos de los malos los conoce para juicio justo, al conocer los míos me dice que está conmigo, camina conmigo, me anima, me fortalece, me protege, me advierte. A los malos les dice, ese va para destrucción y van a acabar mal. Tú, para acá, por acá. Como ese pastor que Él es. La vara de ese pastor que de repente toma la oveja y la vuelve a meter, le da y la guía. Importante saber que Dios está con nosotros. Importante saber también que cuando andamos en esos caminos, debemos orar y debemos pedirle al Señor que nos lleve por esos caminos y que nos guarde en esos caminos y que abra puertas delante de nosotros y que cuando andemos en su palabra, Señor, ayúdanos, guíanos y enséñanos y haznos recordar. El Salmo 25:4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. El Salmo 27:11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por tu senda de rectitud a causa de mis enemigos. Son oraciones hechas a Dios. Líbranos de todo mal, Señor, líbranos de toda tentación, Señor. Dice el Salmo 119:35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. La guianza, la instrucción que están en su palabra. Llévame, guíame, ayúdame. Ese mismo Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entendamos que la palabra de Dios es esa luz que nos lleva. Entendamos que nuestro andar, nuestro camino, dice el Señor, tú me obedeces, tú andas en esto y va a ser como esa luz. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ver el amanecer? A lo mejor estando ahí en una montaña, en alguna playa, no sé, es precioso, porque empiezas a ver cómo va subiendo, cómo va llegando la luz, cómo va cambiando. A lo mejor no has estado en la playa o en la montaña, a lo mejor has salido del trabajo, a la casa a trabajar y dices, uy, son las 4:30 de la mañana, tengo que irme a trabajar, y de repente agarras tu coche o tu camión o qué sé yo. Me acuerdo que hace como 20 años vivíamos en Puebla y me tocaba ir a trabajar y a las 5 de la mañana en Puebla a 0 grados, esperando que pasara el autobús.
oscuro totalmente, con un frío, pero de repente empezaba a salir el sol y empezaba a entibiar tantito, y qué rico se sentía, ¿no? El Proverbio 4, versículo 19 continúa enseñándonos y diciendo, ahora el contraste, el cambio, en cambio, el camino de los perversos es como las tinieblas, no saben con qué tropiezan. Ahora aquí hay mucho que decir. ¿Cómo es el camino de los perversos? Es un camino de maldad, es todo lo que se oponga a la voluntad revelada y al carácter revelado de Dios. Eso tiene que ver, entre otras cosas, con la rebelión a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada les decía yo que pecar significa en el griego no dar en el blanco, no dar en el punto? Esta expresión no tiene que ver ni siquiera con no dar en el punto, más bien es dar todo lo contrario. Dicen, aquí apúntale, aquí dale. Pues yo le voy a aventar para allá. Eso es andar en un camino errado. El camino de los perversos es desobediencia. Es un camino por donde la gran mayoría de los seres humanos han transitado. No es difícil de ubicar. Cuando andas en el camino de los perversos, en este mundo, te van a aplaudir, te van a aceptar. Porque este mundo es el camino que transita. Por eso ahora todo este despertar del movimiento que hay de LGTBQRC, no sé qué, tú lo aceptas, te aplauden. Tú no lo aceptas, se te van encima. Por ejemplo, otra cosa, el aborto. Si quieres que la gente te ame, declárate en favor y di que es tu derecho y apoya esas cosas. Pero si hablas la voluntad de Dios, entonces la gente te va a odiar. La gente se va a poner en contra tuyo. Alguien decía que es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Es más fácil copiar que estudiar. Es más fácil mentir que decir la verdad. Podrás andar en el camino de los perversos y te voy a decir una cosa, Dios no te va a detener. Puedes correr en Él y pensar que estás bien, pero escucha esto, un día estarás delante de Dios y entonces tendrás que responder por tus acciones, por odiar el camino correcto, por andar como tú querías. Porque muchos dicen, no me pasa nada, mira todo lo que he hecho, ¿y qué? No me ha pasado nada. Eso no quiere decir que no exista un Dios. Proverbios 2:13 dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Una cosa es muy clara, y es que estos dos caminos son polos opuestos. Ahora, usted y yo entendemos que el andar por el camino de los justos no quiere decir que no cometamos pecado, que no tengamos errores. No somos perfectos. No significa que hayamos llegado al punto de santificación donde no pecas. Los que caminan en el camino de justicia lo hacen porque han conocido de Cristo como su Salvador, han nacido de nuevo, han sido renovados, se han vuelto nuevas criaturas. ¿Pecamos? Sí, debido a la carne que tenemos. Y tenemos esa pelea contra nuestra nueva naturaleza. Bueno, la carne tiene esa pelea contra nuestra nueva naturaleza. Pero notas la diferencia, porque antes pecabas incluso sin pensarlo.
salía naturalito, bien, sin problema. Pero ahora que Cristo es el Señor, ahora que tienes el conocimiento, ahora que caminas por ese camino de los justos, cuando algo sucede y pecas, viene un sentir que has hecho mal. Y empiezas a notar esa diferencia, porque al pecar te vas a sentir, vas a lamentar, te vas a dar cuenta. Te va a romper el corazón y tendrás que arrepentirte y confesar y volver a ese camino. No somos perfectos y tenemos una batalla diaria. Pero el perverso, que es el contrario, camina, corre por ese camino. Y no tiene ningún problema. Si lo deja, no le importa. Si algo, no le importa. ¿Por qué? Porque tiene todavía su naturaleza caída. Así que cuando los perversos van por ese camino y escuchan del otro camino, no les agrada, no hay nada ahí para ellos. Cuando ven que alguien anda de otra forma, lo critican, lo juzgan, se burlan, incluso en algunas ocasiones hasta lo animan para que deje ese camino y se venga con ellos. Una característica principal de los que andan en el camino de los perversos es que andan en tinieblas. Déjame ilustrarte cómo es una persona que anda en tinieblas. Imagínate un hombre que está flotando en el agua. Está en el mar, está flotando. Ahora esa misma persona, imagínate la que está sumergida en el agua. Y una vez que está sumergida en el agua, ahora quiero que visualices que esa persona no solamente está bajo el agua, sino que ahora el agua está dentro de ella, se está ahogando. Tiene el agua dentro de su sistema. Así es como están las personas que caminan en tinieblas. Es por eso que requieren una transformación interna divina por parte del Espíritu Santo. Es por eso que no alcanza, escuche, una resolución de año nuevo. No alcanza un cambio de hábito. No alcanza que te vayas de una escuela a otra escuela, que cambies de teléfono, que te vayas de un lugar. No alcanza. Necesita haber una transformación interna, trabajo del Espíritu Santo para quitar esas tinieblas del corazón. Tiene que salir primero de eso, después verás el cambio. Fíjese lo que dice Efesios 4, versículo 17. Tenga paciencia conmigo porque le voy a leer una gran porción. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Dese cuenta que es una advertencia y nos anima a no vivir como los que se guían por los pensamientos inútiles, o sea, los incrédulos. Su entendimiento está oscurecido porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes. ¿Debido a qué? A lo terco de su corazón. Porque son necios, porque son duros de corazón, no entienden. Han perdido la vergüenza y se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero esa clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practiquen la justicia y la santidad por saber la verdad. Así que dejen las mentiras
y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El que era ladrón, deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que los que hablen le haga bien y a quien los escuche. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes, y luego viene una lista, toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnia y malicia. Y luego viene, sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Suma importancia. No seas así, sea así. No andes por ese camino, anda por este camino. No te conduzcas de esta forma, porque ya se te enseñó, porque ya se te dijo. No andes por ahí, anda por acá. Eso es lo que está diciendo Dios. Habiendo sido salvos por la gracia, debemos entender que la ley de Dios, si bien nos salva y nos muestra la necesidad que tenemos de Dios, es también un estándar de justicia. Sus mandamientos son un estándar de rectitud y necesitamos ver cuál es la voluntad de Dios a través de la ley y sus mandamientos. Escuche, para poder caminar en justicia. Una vez que tú eres salvo y tú dices, ay, ya soy salvo, y sabes que hay una ley y sabes que hay unos mandamientos, tú debes entender que es para que tú camines en esa justicia. Porque mucha gente dice, no, la ley, esa no salva. Entonces, no salva. El único que salva es Jesucristo. Pero la ley que se nos dio y los mandamientos que se nos dieron son los estándares de Dios para que caminemos en ellos. Una persona puede decirle a su esposa, te amo. Y puede definir el amor de diversas formas. O sea, usted conoce a alguien que está en una relación, ¿cómo le llaman? Tormentosa. Y digo, se están peleando a cada rato, pero míralos, es amor apache, ¿no? La situación es que una persona le puede decir a alguien, yo te amo, pero mi manera de amarte es así, ¿no? A ver, vamos a definir el amor. Algunas personas, o la mayoría de las personas, somos personas egocéntricas en muchas formas. Y cuando amamos a alguien queremos que nos amen como o amamos de manera egoísta. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Cuando un cristiano te dice te amo, hay todos estos mandamientos que definen lo que es el amor para que determines que lo que tú estás haciendo no solo sea poético, hueco, sino una realidad. ¿Me amas? Sí. Ok. Vamos a ver cómo dice Dios que es el amor. El amor es paciente. El amor es esto. El amor es esto. ¿Me amas así como Dios dice? ¿O es solamente... ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? No solo es que digamos algunos clichés cristianos cuando decimos que te amo en el amor de Cristo, Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Debemos saber qué significa cada una de las cosas que decimos, la santidad, la justicia.
Porque recuerda que el mundo siempre está tratando de redefinir los términos, ya que el mundo camina en las tinieblas y quiere llevarse a la iglesia a esas tinieblas. El mundo quiere entrar a la iglesia, el mundo quiere entrar e invadir y hacer de la iglesia también parte de ese sistema. Peligroso, peligroso. Primera de Juan 1:5, y este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Ahora, esa expresión se refiere a la oscuridad espiritual. Pero abramos un poco el abanico. Porque puede haber oscuridad intelectual. No entienden, no conocen a Dios. Oscuridad inmoral. ¿Qué es la moral? Es el estándar de rectitud que está de acuerdo con lo que Dios es, lo que ha mandado. Y el mundo vive en una oscuridad moral, no quiere saber la voluntad de Dios, no la conoce y no se quebranta o contrita cuando se rompe la voluntad de Dios. Siguiente versículo, 1 Juan 1:6, si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Me encanta, porque ¿sabes qué? Tú puedes decir lo que tú quieras. A mí me puedes engañar, yo te puedo engañar a ti, pero a Dios nadie le engaña. Y con tu comportamiento, la gente se da cuenta. Me regreso a Proverbios 4:19. En cambio, el camino de los perversos es como las tinieblas, no saben con qué se tropiezan. Lo hemos dicho varias veces, si entras a un cuarto oscuro sin luz que está lleno de basura, si bien te va, saldrás sin golpearte. Andar sin luz, imagínate. 1 de Juan 2, versículo 10. El que ama a su hermano vive en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga caer en el pecado. Dices, bueno, sí, yo a mi hermano lo amo mucho, a mi hermana que está en Veracruz, que me lleva 8 años, yo la quiero mucho. La veo 3 veces al año, 2 días, pues ¿qué me puede molestar, no? ¿Qué tanto puede ser que pero si la tengo todos los días en mi casa y todos los días me regaña y todos los días y hay fricción y hay, entonces ahí se mide de otra forma el amor, ¿no? Ay, yo amo a mi suegra porque vive bien lejos y la veo 2 veces al año. Ah, sí, pero tenla en tu casa y vive con ella. Ahí es diferente. Versículo siguiente, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo deja sin poder ver. Ahora, cuando hablamos de hermanos en este sentido, hablamos de hermanos espirituales. Tú y yo, nosotros. Job, capítulo 8, versículo 11. Se da el papiro donde no hay pantano, se da el junco donde no hay agua. Ellos se marchitan antes que las otras plantas, aún estando todavía verdes y sin que nadie los haya cortado. Es igual con la vida de aquellos que se olvidan de Dios. La esperanza del que no confía en Dios será destruida. Pone de ejemplo a unas plantas, y le voy a decir una cosa, Job dicen los teólogos que es el libro más antiguo de toda la Biblia. O sea, desde el inicio se está diciendo, aquellos que se olvidan de Dios, la esperanza del que no confía en Dios será destruida. Y note, no dice el que le hace la guerra a Dios, no dice los ateos, porque existen muchas personas que dicen ser cristianos, pero sus acciones, palabras, su ética, su comportamiento demuestran lo contrario. Ahorita veníamos platicando. ¿Usted se dio cuenta que en nuestra ciudad pusieron Virgen de Guadalupe, Salva México? Por todos lados. Es un movimiento católico del PAN que surge como un estandarte para decir no queremos a tal partido.
Y veníamos platicando y decíamos, y ahora que no ganó el partido que ellos querían, ¿cómo le van a explicar a sus hijos que eso que pusieron no sirvió? ¿Y por qué lo estoy diciendo? Pues porque tú puedes salir a la calle y decir, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pero tus acciones, tu ética, tu forma de conducirte, de hacer negocios, de hacer muchas cosas, no van de acuerdo con lo que dice la palabra. Se han olvidado de Dios. Usan o quieren usar ciertas cosas para decir o engañar a la gente y hacerlos creer que son, pero no son. Los que no confían son como los perversos que viven contrario a Dios, pero también contrario a la persona de Dios, ya que no tienen una relación con Él, no conocen su carácter, no lo están buscando. ¿Tienes el versículo 14? Gracias. Ellos no ponen su confianza en lo que deberían y su seguridad no tiene más fortaleza que una telaraña. A pesar que una telaraña es resistente a ciertas cosas,